En este ejercicio conoceremos la forma de crear fórmulas básicas en una hoja de cálculo. En nuestro caso particular estamos trabajando con el programa Calc de LibreOffice. Tenemos una hoja de cálculo con una tabla donde vamos a desarrollar las 4 fórmulas básicas de la suma, resta, multiplicación y división con la sintaxis necesaria en una hoja de cálculo. Para ello vamos a tomar en cuenta algunas reglas. Para crear cualquier fórmula dentro de una hoja de cálculo, primero se inicia con el símbolo igual. De no colocarlo, al validar la celda, el programa tomaría ese contenido como texto y no nos daría un resultado. Para que lo que estemos escribiendo se ejecute y nos dé un resultado, tenemos que iniciar la escritura con el símbolo igual. Esa es la primera regla. La segunda es que para un mejor aprovechamiento de la hoja de cálculo, vamos a utilizar lo que se conoce como referencia a celdas. La referencia a celdas es el hecho de utilizar el contenido. Aquí lo escribo para que lo veamos. La referencia a celdas significa que en la celda yo voy a construir una fórmula haciendo uso del nombre de la celda que contiene el dato que voy a operar y no el dato en concreto. Vamos a realizar las 4 operaciones básicas basándonos en operar la columna A y la columna B. En el caso de la suma, sumaríamos el contenido de A más el contenido de B para cada una de las filas. En este caso, primero queremos sumar 10 más 2, pero haciendo uso de la referencia a celda, no vamos a sumar el contenido exacto, sino que vamos a utilizar el nombre de las celdas que contienen el dato. Cómo se llama la celda que contiene el 10 y cómo se llama la celda que contiene el 2. Para nuestro ejemplo es la celda A2 porque está en la columna A, fila 2. Y el segundo dato está en la celda B2 porque se encuentra sobre la columna B y la fila 2. Entonces nosotros vamos a utilizar referencia a celda ya que esto nos permite reutilizar la fórmula y en dado caso se quiera hacer un cambio en los resultados, nosotros solamente cambiamos los datos originales y no modificamos fórmula para poderla reutilizar. Ese sería otro parámetro a tomar en cuenta en la realización de una fórmula. Otro aspecto o otra regla a considerar es que cuando vamos a iniciar la escritura de la fórmula no debemos dejar espacios en blanco al inicio de la fórmula ni en ningún otro sitio dentro de la fórmula. Todo lo hacemos seguido. Para construir entonces la fórmula vamos a escribir el nombre de la celda que lo contiene. Como dije anteriormente, vamos a sumar la celda A2 con la celda B2 utilizando el operador aritmético más. A2 más B2. Esta sería la forma de escribir la sumatoria de estos dos números. Igual a 2, que es la primera celda a sumar que contiene el 10, más utilizamos el operador aritmético de la suma y el segundo valor que está en la celda B2. Podemos en este momento dar enter o nos vamos a la barra de fórmula y hacemos clic en el botón aplicar. Acá tenemos el resultado. A2 más B2. Notemos que el programa nos va a colocar de colores para identificar la celda. Este primer valor está en color azul y la celda que lo indicaba estaba en color azul y este en color rojo. Damos enter y ahí está el resultado.
Lo de referencia celda lo podemos ver en este momento. Si yo cambio el dato, ahora ya no es 10, sino que va a ser 20, actualiza el resultado. Mientras que si aquí escribiéramos nada más los valores concretos, yo voy a escribir 20 más 2 y doy Enter, el resultado es correcto. Pero si hago un cambio acá, el resultado no actualiza. Entonces, por eso la importancia de escribir y utilizar la referencia celdas. No es necesario escribir en mayúsculas el nombre de las celdas. Podemos utilizar minúsculas. De igual manera, es aceptado. También podemos dar clic con el mouse, ¿verdad? Y seleccionar la celda que vamos a operar. En este caso doy clic sobre A2 y me lo lee donde estoy editando la fórmula, construyendo la fórmula. Escribo el símbolo más y ahora doy clic sobre B2 y él me lo selecciona. Doy Enter y ahí está el resultado. Para las siguientes celdas voy a utilizar la misma dinámica, pero ahora en la fila 3, A3 más B3. Y así sucesivamente llenaríamos todos las demás celdas. Esto es para el caso de la suma. Si tuviéramos que sumar más elementos, no habría ningún problema. Nosotros aquí podemos ir agregando más celdas para poderlas operar. Es decir, en una fórmula pueden ir tantas celdas como sea necesario, dependiendo del ejercicio. Luego desarrollemos la resta. Iniciamos siempre por el símbolo igual, seleccionamos los datos a operar, que es el número 10, que está en la celda A2, pero ahora con el símbolo menos de la resta, menos B2. Enter. Para el siguiente caso, A3 menos B3, Enter. Y ahí tendríamos la fórmula para realizar una resta sencilla de dos valores. La multiplicación, iniciamos con el símbolo igual, ahora vamos a multiplicar A2 por B2. A2, en el caso de la multiplicación, para el signo por vamos a utilizar el asterisco. Y luego viene B2. A2 por B2, Enter. Igual A3 por B3, Enter o aplicar. Finalmente la división, de igual manera, damos inicio con el símbolo igual. Si no repito, no lo tomaría como una fórmula. Vamos a dividir el dato de la columna A entre el dato de la columna B. A2, y para la división utilizamos la pleca inclinada, la barra oblicua. A2 entre B2 y damos Enter. Igual A3 entre B3 y damos Enter. Y de esa manera utilizamos los diferentes operadores aritméticos para realizar las 4 operaciones básicas. Solo para efectos de que se visualice cómo se construyó la fórmula, yo voy a dar un espacio al inicio o antes del símbolo igual, pero ya les mencionaba que para que la fórmula sea aplicada, no tenemos que dejar espacios en blanco, porque si dejamos espacios en blancos pasa esto. Queda como texto, nos muestra el contenido, pero no realiza el cálculo. Pero esto es solamente para que visualicemos la construcción de las fórmulas. Iniciamos por el símbolo igual, en el caso de la suma, A2 más B2, utilizamos el símbolo más. En el caso de la resta, el símbolo menos. Para la multiplicación, el asterisco, y para la división, la barra inclinada. Y de la misma manera iríamos realizando las demás celdas. Lo único que va cambiando es el número de fila
conforme vamos incrementando en el correlativo de las filas. Acá estaríamos trabajando sobre la fila 4, fila 5 y fila 6. De esa manera vamos a desarrollar este ejercicio.